Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. La matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, es y será sin lugar a dudas uno de los eventos más trágicos y controvertidos dentro de la historia del México moderno. Este suceso, que tuvo lugar en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país y de sus ciudadanos. Por un lado, es innegable que la matanza de Tlatelolco representó una violación grave de los derechos humanos, ya que las fuerzas del gobierno mexicano, en un intento por sofocar las protestas estudiantiles, recurrieron a la violencia extrema, resultando en la muerte de un número indeterminado de personas, incluyendo estudiantes y civiles. Este acto de represión brutal es ampliamente condenado y visto como un ejemplo de la falta de tolerancia del gobierno hacia la disidencia y la libre expresión. Los testimonios y las imágenes de la época subrayan la magnitud de la tragedia y el sufrimiento de las víctimas y de sus familias. En los días posteriores a la matanza, la mayoría de los medios de comunicación mexicanos se alinearon con la versión oficial del gobierno, que describía los eventos como un enfrentamiento entre el ejército y un grupo de terroristas. Los principales periódicos del país, como el Excelsior y el Universal, publicaron titulares que minimizaban la violencia estatal y culpaban a los manifestantes de los disturbios. Esta narrativa oficial fue reforzada por la censura y el control gubernamental sobre los medios, que dependían en gran medida de la publicidad estatal y estaban sujetos a la supervisión de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, también es importante considerar el contexto en el que ocurrieron estos eventos, ya que en 1968 México se encontraba en un periodo de tensión tanto política como social, con un gobierno que buscaba mantener el orden y la estabilidad en vísperas de los Juegos Olímpicos de dicho año. Desde esta perspectiva, algunos argumentan que las autoridades actuaron bajo la presión de evitar un desorden mayor que pudiera empañar la imagen del país en el escenario internacional, ya que México utilizaría los Juegos Olímpicos de 1968 como una oportunidad turística para atraer nuevas inversiones extranjeras y así lograr que México obtuviera, por así decirlo, un aumento considerable en su economía al momento de que los países vinieran a estabilizarse aquí en México con todas sus empresas. En conclusión, la matanza de Tlatelolco es un evento complejo con múltiples facetas, mientras que la represión violenta y la pérdida de vidas humanas son aspectos profundamente negativos y condenables en el contexto histórico, y las presiones del momento también deben ser considerados para una comprensión completa del suceso, ya que, tal y como dijo el señor Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Que va a España un mexicano limpio, que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.